Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Una vez más estamos aquí con ustedes con deseo de saludarles en el nombre admirable, nombre glorioso, nombre sublime, el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Señor. Esto es Sembrando con Fe y Esperanza. Bienvenidos. Estimados hermanos y amigos, en la presente grabación magnetofónica me es un gran honor presentar a ustedes la voz de nuestro muy amado hermano y ministro en el Señor, Reverendo Domingo Zúñiga Cortés, en su último sermón predicado en la ciudad de Madrid, España, el día 29 de marzo de 1978, y quien falleciera o durmiera en el Señor el día 8 de abril del mismo año. El reverendo Domingo Zúñiga, en el momento de fallecer, era un fiel ministro del Señor y primer obispo vicepresidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. He aquí, pues, su voz. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aleluya. Nunca más. Nosotros nos acordamos, pero Dios no se acuerda. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, o sea, de los pecados, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Aquí viene. Así que, hermanos, hablamos los hermanos, los creyentes, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Allá donde está Dios. Allí es donde está Dios, en el lugar santísimo. ¿Por qué? Con la sangre de Jesucristo. Eso es lo que nos da derecho. Por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias a Dios por esta hermosa porción de su palabra. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra que da tanto aliento, Señor. Por esta libertad que tenemos de entrar al santuario del cielo, a tu misma presencia, Padre. Aleluya. Gloria al Señor, tu palabra nos dice aquí. Te alabo, Señor, te alabo, te glorifico. Gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre. Que me ha dado derecho por la fe de entrar en tu presencia santa. Alabarte y glorificarte, Señor, ayúdanos. Esta noche, mientras presentamos tu palabra a los hermanos, abre los corazones. Gloria al Señor, en tu nombre, Señor. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Bueno, dice que Jesucristo
nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo de su carne. Eso quiere decir un camino nuevo y vivo para entrar a la presencia de Dios. Vamos a retroceder un poco para hablar de este camino de acceso a la presencia de Dios. ¿Y por qué lo llama aquí un camino nuevo y vivo? Porque eso quiere decir que donde hay algo nuevo, hubo algo antiguo. Y donde hay algo vivo, hubo algo muerto. Entonces vamos a ver sobre este camino de entrada a la presencia de Dios. Vamos al libro del Génesis un momentico para ver algo aquí. Fíjense que en el libro de Génesis capítulo 3, cuando Dios saca a la primera pareja, Génesis 3:23, dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. A Adán, después del pecado, lo sacó del huerto del Edén. Y no solamente del huerto, sino de la presencia del Señor. Y dice el verso 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es la primera vez en la Biblia cuando nos habla del camino. Entonces, hay una espada encendida que se revuelve por todos lados y hay también querubines. Y dice que esa espada era para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, el libro de Génesis es un libro difícil de interpretar como Apocalipsis también, porque es un libro simbólico. Tiene muchos símbolos, lo mismo que Apocalipsis, de ahí viene la dificultad. Pero yo creo que este árbol de la vida, del cual habla aquí, es un árbol simbólico. Y para mí, creo que el árbol de la vida del cual habla aquí era el derecho a tener comunión con Dios. Adán, antes de pecar, tenía libre entrada a la presencia de Dios y derecho a hablar con Dios. Dice aquí que hoy, cuando él se escondió, dice que llamó Dios al hombre, oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Entonces, el árbol de la vida quiere decir la comunión con Dios. Y eso tiene que ser así porque Dios es vida. Y el que tiene comunión con Dios tiene vida. Y el que no la tiene, no tiene la vida. Ahora, esta espada que Dios puso allí para guardar el camino del árbol de la vida, es la espada de la justicia de Dios. Y lo que Dios hizo cuando
establecer un trono de misericordia, un trono de gracia, porque hay querubines. Y yo veo en la Biblia que siempre que se habla de querubines, se habla del trono de Dios. En el tabernáculo estaba el arca con unos querubines, y sobre la cubierta del arca era donde se manifestaba la presencia de Jehová. Dice que Dios mora en medio de los querubines. De manera que si aquí hay querubines, que son seres celestiales, son los dos querubines que guardan el trono de Dios. Y lo que Dios hizo en misericordia y en amor para con Adán fue un trono de gracia. Antes no había ese trono, porque repito, como no había pecado, no había separación entre el hombre y Dios. Entonces no se necesitaba que establecer un trono de misericordia. Y una vez que hubo la separación por medio del pecado, hay también el establecimiento de un trono de misericordia. O sea que el hombre, después del pecado, tenía derecho otra vez a coger el camino de regreso a Dios. Pero ya no era como al principio, porque ahora hay una espada, que es la espada de la justicia de Dios, indicando esta espada que todo el que se acerque a Dios, estando en pecado, debe morir. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. De manera que esta espada de la justicia de Dios estaba allí para guardar el camino hacia el árbol de la vida. El relato bíblico, que es bien hermoso, él dijo: oí tu voz y me escondí porque estaba desnudo. Y estas hojas, estos delantales de hojas, hechos con las manos del hombre, son el comienzo del intento del hombre de tratar de cubrir su desnudez espiritual de la presencia de Dios por medio de sus obras. Fue el primer intento de hacer obras para cubrirse de la presencia de Dios, hacerse un vestido de justicia propia, el cual no sirvió, porque cuando Dios vino, Adán dijo: estoy desnudo. No sirvieron las obras del hombre no sirven para cubrir de la presencia de Dios. Pero aquí dice que después de la maldición y todo, dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos trataron de hacer delantales, no supieron. Pero ahora dice: Jehová Dios, el mismo Dios Salvador y Redentor, les hizo túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué quiere decir esta expresión de que Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió? No quiere decir que Dios vino del cielo como un sastre, ¿no? Y cogió las pieles de los animales y con hilos y toda aguja les cosió los vestidos. Eso no es lo que quiere decir. Aquí hay un gran mensaje del Evangelio en este vestido de pieles que Dios puso al hombre y a su mujer. Naturalmente que donde hay pieles de animales para ser vestidos, indica que murieron animales. Porque para quitarle la piel a un animal, el animal tiene que estar muerto, no se puede quitar estando vivo. Tiene el animal que morir para después quitarle la piel. Entonces lo que Dios hizo con Adán fue revelarle a Adán el plan de salvación por medio del Evangelio. Algunos creen que el Evangelio solamente se descubre en el Nuevo Testamento, pero la Biblia dice que el Evangelio es eterno. Gloria al Señor.
Y ustedes cuando estudien su Biblia en el Antiguo Testamento, en Génesis, Éxodo, Levítico, por favor, estudienla buscando siempre el Evangelio por toda la Biblia. Porque el Evangelio no comenzó con los Evangelios en el Nuevo Testamento. El Evangelio, según el plan de Dios, es eterno. ¡Aleluya! El Evangelio no fue un invento de Dios así, que Dios no sabía lo que iba a pasar y el pecado del hombre lo cogió por sorpresa, entonces Dios inventó un plan. No, a Dios nadie lo coge por sorpresa. Él sabe el fin desde el principio y Él tenía la medicina antes que se presentara la enfermedad. Gloria a Dios. Por lo tanto, estos vestidos de piel es una revelación que Dios le dio a Adán. Le dijo: Dios, tú puedes regresar a la comunión conmigo. No estás destituido. Aquí tienes un trono de gracia y misericordia. Tú puedes regresar y comer del árbol de la vida, pero estás en pecado y tienes que morir. Entonces, para que tú no mueras al acercarte a mí, tienes que tomar animales inocentes, animales que no han pecado, animales que no saben lo que es pecar. Tienes que coger estos animales y confesar tus pecados sobre la cabeza de esos animales. Y por decirlo así, poner las manos sobre esos corderos y declararlos culpables a ellos de tus pecados. Y entonces, señal de que los pecados tuyos han sido transferidos a esos animales, simbólicamente el animal culpable, porque lo hacían culpable al animal inocente, tiene que morir, porque la paga del pecado es muerte. Eso quiere decir que donde hay pecado tiene que haber muerte. Esa es una ley ineludible, ese no se puede evitar. Y eso es lo que Dios le reveló a Adán, que cogieron los animales inocentes, que no sabían de pecado porque eran irracionales, y los llevaran a su presencia y los inmolara en lugar de él. Eso significaba declarar: yo merezco la muerte, yo soy pecador y merezco la muerte, pero yo declaro en sustitución de mis pecados a este animal, lo declaro inocente, lo declaro culpable, y como él es culpable, entonces lo mato, le paso un cuchillo por la garganta y lo mato como si el animal fuera el culpable. ¿No están viendo ustedes allí un anuncio ya del Evangelio que más tarde se revelaría? El inocente muriendo por los culpables y el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, por eso dice que Dios lo vistió, porque Adán hizo el papel de un sacerdote de sí mismo y de su mujer. Entonces él ofreció a los animales por sus pecados, los degolló, derramó sangre de estos animales y la piel de los animales la tomó para vestirse. Entonces era una piel provista por Dios. Por eso dice: Dios les hizo túnicas y los vistió. Gloria al Señor. Algunos me han preguntado: hermano, ¿y Adán se perdió? Yo no lo creo. Adán se salvó, porque aquí está el plan de salvación para él. Él obedeció el Evangelio por instrucciones del Señor. Él fue el trono de misericordia y derramó sangre de animales, claro está, delante de Dios, y Dios lo perdonó y lo vistió con las pieles de los animales que murieron. Fue la primera vez en este mundo que se unió la sangre. La sangre nunca se había visto, porque la sangre está oculta en el cuerpo del hombre y de los animales. Nadie había visto sangre. Fue la primera vez que se derramó sangre en
en este mundo. Y la sangre se vio en Adán mató a estos animales en propiciación por sus pecados. Siguiendo el relato bíblico, como yo dije en la predicación del domingo en la tarde, que algunos dicen que hay multitudes de religiones, así dicen muchos. Pero tantas religiones que hay, ¿cuál será la verdadera? ¿Qué tantas? No, yo dije, no hay 500 religiones, solamente hay 2 religiones en este mundo, la falsa y la verdadera. Lo que pasa es que la religión falsa tiene muchas ramificaciones y la verdadera es una sola, gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, Adán, a sus 2 hijos que relata la Biblia, ellos tuvieron más hijos. Algunos creen que Adán y Eva solamente tuvieron a Caín y Abel, ellos tuvieron más hijos. Pero la Biblia solamente se ocupa de estos 2. Porque aquí, en estos 2 hermanitos, de padre y madre, Caín y Abel, aquí se dividen las 2 religiones. En estos 2 hombres se dividen las 2 religiones, la falsa y la verdadera. El relato bíblico dice que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Note a quién la trajo, a Jehová. En ese tiempo no había ningún ídolo, ni ningún Dios falso. El único Dios conocido era el Dios verdadero. Gloria al Señor. Entonces Caín trajo una ofrenda al Dios verdadero. No había ídolos, no había imágenes ni nada de eso. Entonces, Caín trajo una ofrenda al Dios verdadero. Pero Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y dice la Biblia, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Dónde estuvo la diferencia? En que Caín no quiso ofrecer a Dios según el plan de salvación de Dios, no quiso derramar sangre. Caín rechazó la sangre. Es lo que se llama en la Biblia el camino de Caín. Él trajo lo más bonito de sus frutos. Yo creo que en ese tiempo la tierra produciría las manzanas bien grandes, los racimos de uva, flores. El altar de Caín estaba muy hermoso, con flores, frutos. Y el altar de Abel estaba con animales muertos, con coágulos de sangre, con grasa. Pero con todo eso, dice la Biblia que Dios miró al altar de Abel con agrado y al de Caín lo rechazó. ¿Por qué? Porque según dice la Biblia, lo voy a leer, según dice la Biblia, la ofrenda de Abel, lo llama la Biblia Abel el justo, gloria a Dios, la ofrenda, dice, por la fe Abel ofreció a Dios. Dice que Abel tenía fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por eso estamos hablando de Abel aquí esta noche, porque muerto todavía habla de su fe. Entonces yo digo esta noche, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿De dónde hubo Abel esa fe para ofrecer a Dios animales muertos? ¿De dónde le vino la fe? Alguien tuvo que predicarle el evangelio a Abel. Alguien tuvo que producirle fe en su corazón. Y si no había más quien le predicara, sino su padre. Entonces,
Adán tuvo que anunciarle a sus hijos el plan de salvación. Usando un poco mi imaginación, yo veo a la reunión familiar a este hombre que una vez tuvo comunión con Dios, pero fue echado, y que pudo regresar a Dios por el camino del sacrificio sangriento. Yo lo veo a él hablando de sus hijitos y contándole la tragedia de su pecado, y diciendo, pero hijos míos, todavía hay esperanza, todavía hay un camino para regresar a Dios, pero somos pecadores. Y tenemos que regresar a Dios por medio de sacrificio. Tenemos que coger animales y confesar pecado, humillarnos y matar a estos animales, declarándole a Dios que somos pecadores y que creemos en la sangre derramada para perdón de nuestros pecados. A Caín le chocó ese camino. Una vez un hombre me dijo en una iglesia donde yo era pastor, que me oyó predicar, y después del culto, era un hombre muy educado, me dijo, oiga, señor Zúñiga, me dijo, después que terminó el culto, aparte me dijo, oiga, señor Zúñiga, yo lamento que siendo usted un hombre tan inteligente, así me lo dijo él, ¿no? Siendo un hombre tan inteligente, todavía está usted creyendo, me dijo, y predicando esa religión de matadero. Así me dijo, religión de matadero. Me dijo, ¿cómo cree usted que Dios va a reclamar que muera alguien? ¿Cómo cree que ese Dios cruel va a reclamar que muera otro por el pecador? Yo le dije, bueno, está bien, usted llama a esta religión de matadero, pero con todo eso es el camino que le agrada a Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Es el camino que le agrada a Dios. De manera que Abel ofreció mejor sacrificio porque era de animales. Abel se declaró pecador. Caín no le gustó ese camino. Entonces se fue la tragedia de Caín. Algunos creen que el camino de Caín es el del asesinato, porque mató a su hermano, pero no es así. El camino de Caín fue que él rehusó aceptar el plan de salvación de Dios, que Dios predicó a Adán, el Evangelio, el mismo Dios se lo predicó, y Adán lo obedeció, y Abel lo obedeció. Y para abreviar, porque me haría muy largo esta noche, ustedes pueden abrir este libro que yo tengo en la mano. Este libro, la Biblia, nos revela este plan de salvación en todas sus hojas. Este es un libro que está atravesado por un cordón de hilos rojos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Aquí está la sangre en este libro, la religión de matadero que dijo ese joven está aquí en este libro. Si no, fíjense para que vean que apenas Dios apenas Noé salió del arca, lo primero que hizo fue levantar un altar y sacrificar unos animales limpios. Dios le dijo a Noé que metiera en el arca animales limpios, mayor cantidad de animales limpios que los inmundos. ¿Para qué? Para que apenas saliera tuviera animales con que ofrecer sacrificio a Jehová. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que cuando Noé ofreció esos animales, Jehová percibió olor grato. Gracias a Dios. Y la Biblia mía dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. ¿Lo han leído ustedes? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Y aquí tenemos una historia en este libro de animales muriendo cuando Dios estableció el tabernáculo en el desierto. ¿Qué fue lo primero que puso? A la entrada ahora el tabernáculo fue hecho por instrucciones del Señor. Él le dijo a Moisés, mira que hagas todas las cosas como el techado que te muestro en el monte. Y en el tabernáculo, a la entrada del tabernáculo, en el desierto,
lo primero que había era un altar más alto que este púlpito. Altar de sacrificios. Tenía cuernos donde amarraban los animales que iban a sacrificar. Había fuego allí, de manera que ese altar de bronce estaba siempre cubierto de sangre, animales quemándose. Había coágulos de sangre, no era un altar bonito, era un altar horrible, si lo podemos llamar. Claro que un matadero no es bonito. Gloria al Señor. En la entrada de la presencia de Dios hay sangre. Y eso es inevitable. Y el que no crea eso ni lo acepta, lo siento mucho, está siguiendo el camino de Caín. Una vez estaba predicando sobre el camino de Caín y explicando cuál era el camino de Caín. Y cuando terminé de predicar, un hombre bien furioso vino al púlpito y le dijo: oiga, usted, ¿por qué me trata a mí de Caín? Yo no. Es la palabra de Dios la que lo trata a usted de Caín. Eso me indica que usted no cree en la sangre. Porque el camino de Caín es ese: no creer en el derramamiento de sangre para la remisión de los pecados. Entonces este libro está lleno de animales muriendo. Sacrificios de animales. Ese fue el plan de Dios para su pueblo, la revelación de los sacrificios. Lean el libro de Levítico para que vean que ese puro animal muriendo, corderos, machos, cabríos, degollados, muriendo. Todos los hombres de Dios creyeron en este plan de salvación. Lean la vida de Abraham, el padre de la fe, para que vean que este hombre vivió levantando altares al nombre de Jehová. Gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya. Y cada animal de estos que derramaba su sangre degollado por la espada de Jehová, esa espada del libro de Génesis, la justicia de Dios, que no dejaba acercar nadie a Dios a menos que no muriera. Cada animal que moría en el Antiguo Testamento, un animal inocente. Por ello quiero que ustedes piensen cuando cogían un corderito o un cabrito. Si ese animal hubiera podido hablar, si él hubiera tenido lengua con la cual hablar, hubiera protestado. Él hubiera dicho: pero ¿por qué me hacen esto? ¿Y por qué me tienen que matar? Él hubiera hablado. Es una bestia bruta que no sabe hablar, pero es inocente. Y cada, hermanos, cada animal de esos que moría y derramaba su sangre nos indica una cosa esta noche: que Dios es santo. Aleluya. Y nosotros pecadores. Y que no podemos acercarnos a Dios por nuestra propia justicia. Que no podemos acercarnos a Dios sin arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Porque la espada de Jehová a todo el que se acerque en pecado lo mata. Esa espada del Génesis es una espada de justicia. Ahí está. No hay acceso a la presencia de Dios sino por medio de muerte. Acercarse a Dios en pecado es morir. Es morir. Dios es santo. Alabanza para su nombre esta mañana. Alabanza para su nombre. Dios es santo, no lo olvides, hermano. Dios es santo. Y el hermano Bernal predicaba acerca del temor de Dios. Y yo creo que lo que produce el temor de Dios es el conocimiento de su santidad. Dios es santo. Entonces todos esos animales, ríos de sangre de animales, cuando Salomón dedicó el templo,
Allí lean para que vean en su casa el relato de la dedicación del templo, cómo murieron la cantidad de animales inocentes, ríos de sangre derramada por causa del pecado y la santidad de Dios. Estos hombres de Dios, comenzando desde Adán, Abel, Noé, todos esos hombres de Dios, conocieron este plan de salvación. El Evangelio no es nuevo, el Evangelio es antiguo. El Evangelio es el camino antiguo. Gloria al Señor, el plan de salvación de Dios, el Evangelio eterno. Y ustedes saben que la Biblia dice que Jesucristo es el Cordero inmolado. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo y desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que Dios tenía en su mente desde toda la eternidad. Por un Cordero, enviar de su seno un Cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Ese es el plan de Dios, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, hay un relato conmovedor en la Biblia que nos relata lo que pasó en el Calvario. Siempre que leo ese relato, y lo he leído tantas veces, me conmuevo. Y es cuando Dios le dijo a Abraham, el padre de la fe, le dijo Dios a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Toma ahora tu hijo. Bueno, Abraham tenía otro hijo. Ustedes saben muy bien que Abraham tuvo otro hijo que se llamaba Ismael, ¿no? Con una sirvienta, que Sara, por incrédula, le dio la serpiente. Dios había prometido que iba a tener un hijo de su esposa. Sara no creyó, que entonces yo, tan viejita, voy a tener un hijo, entonces quizás vamos a darle mi sirvienta herencia a mi esposo para yo tener un hijo de ella. ¿Se acuerdan que nació Ismael antes que Isaac? Nació según la carne, una componenda carnal que Sara hizo. Por eso Dios explicó a Abraham. No solamente le dijo, toma tu hijo, porque Abraham hubiera podido decir, es Ismael. Pero Dios le explica, tu único. Tu único. Entonces, Abraham hubiera podido sacar la excusa. Pero Ismael también es hijo único de su madre. Entonces le dice, esta Isaac, a quien amas, y ofrécelo. El relato de ellos dice que Abraham se levantó muy de mañana, arregló su asno, tomó consigo 2 sirvientes y a Isaac su hijo. Por toda leña para el holocausto. No era la primera vez que Abraham ofrecía. Él conocía ese sistema. Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Caminó este hombre con su hijo 3 días. 3 días caminando. Y siempre me conmueve la fe de este hombre. Por eso se llama el padre de la fe. Abraham dice a sus siervos: espérenme aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Gloria a Dios. Volveremos. Abraham sabía que iba a ofrecer a su hijo, que lo iba a degollar por instrucciones de Dios. Ahora, Abraham piensa esto. Y dice, Dios me dijo que sacrifique a mí, pero al mismo tiempo Dios me ha dicho que en Isaac me será llamada descendencia. O sea, Dios me ha dicho que este muchacho me va a traer descendencia a mí. Está bien, él no se ha casado, dijo Abraham,
Él no tiene hijos, pero Dios me dijo que voy a tener descendencia en él. Entonces, como Dios no puede faltar su palabra, este muchacho tiene que tener hijos y darme descendencia. Abraham dijo, por eso le digo a los muchachos, espérame que yo vuelvo con el muchacho aquí. Porque él tiene que darme nietos a mí. Dios me lo dijo. Entonces, yo voy con él y vuelvo. Yo lo traigo vivo aquí. Si yo lo mato a él, si yo lo sacrifico, como Dios me dijo que voy a tener hijos, Dios tiene que resucitarlo para cumplir su palabra. Aleluya. Por eso Dios vuelvo con el muchacho. Miren la fe de este hombre. Dios no puede fallar a su palabra. Y entonces, si yo lo devuelvo, Él me lo resucita a mí. Por eso esperen a mí que yo con el muchacho vuelvo a vivir de alguna manera. Gloria a Dios. Y el relato dice que Isaac, Abraham puso la leña sobre su hijo, tomó en la mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Así dice la Biblia. El padre y el hijo fueron ambos juntos. Abraham llevaba a su hijo abrazado, Isaac le llevaba la mano en el hombro. Fueron juntos, no uno adelante y otro atrás, sino juntos. Isaac había visto a su padre muchas veces hacer el sacrificio, llevar leña, llevar fuego, pero esta vez Isaac, que estaba incluido en el camino de Dios con su padre, Isaac no ve ningún animal, no ve ningún cordero esta vez. Entonces por eso él dice, Padre mío, respondió, heme aquí, hijo mío. Yo debo observar una cosa en la vida de Abraham, que siempre que lo llamaba, cualquiera que lo llamaba decía, heme aquí. Cada vez que Dios llamaba a Abraham, Abraham decía, heme aquí, estaba listo. Padre mío, dice, heme aquí. Y aquí está el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Entonces Abraham, que era profeta, dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto y domingo. Dios se proveerá de cordero para el holocausto y domingo. E iban juntos. Padre e hijo iban juntos. Ustedes saben el resto del relato que Abraham llegó hasta el punto que amarró a su hijo. Dedicó el altar, arregló la leña, amarró a su hijo, lo puso en el altar sobre la leña y alzó el cuchillo, o sea, la espada. La alzó, y yo creo que el cuchillo llegó hasta aquí. Y lo iba a hacer. Y realmente en su mente Abraham lo hizo. Yo creo que si Dios hubiera podido asustar, Abraham asustó a Dios. Porque dijo, el Señor dijo, Abraham, Abraham. 2 veces lo tuvo que llamar porque lo iba a hacer ya. Heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo. Entonces dice que Abraham alzó los ojos y a sus espaldas vio en un zarzal un carnero trabado. Abraham lo tomó y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Siempre hubo alguien que murió. No murió Abel, pero murió un carnero. Siempre hubo uno que murió, porque donde hay un altar de sacrificio siempre hay una muerte.
La Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en Baltimore nos estamos reuniendo en la 8301 Liberty Road, 8301 Liberty Road, Windsor Mill, Maryland 21244. Y nuestras reuniones son los días domingo a las 8 de la mañana. Domingo 8 de la mañana tenemos el servicio de adoración, alabanza y enseñanza de la palabra de Dios. Venga juntamente con su familia y allegados. Serán todos bienvenidos a nuestra reunión dominical. Recuerde, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Y si otros días madrugamos a buscar la comida que perece, ¿por qué no hacerlo el día domingo para buscar la comida que a vida eterna permanece? Le esperamos.